Dios es bueno todo el tiempo. A ver, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Estoy agradecido y confiado en que el Señor se glorificará esta mañana, el poder estar con ustedes y festejar el día de nuestros pastores, hermana Mary, hermano Orlando, que han bendecido nuestras vidas como pastores misioneros. Estamos en Ceiba, Honduras, y aprovechamos cada vez que venimos a congregarnos con nuestros hijos acá, y también les seguimos por Facebook. Somos un poco chambrosos y recibimos palabra de parte de Dios y ministración de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Voy a pedirles por favor ponerse de pie. Tome su Biblia. Esa es la palabra infalible de Dios. Esta es la palabra infalible de Dios. Y hoy confiamos, Señor, que esta palabra será predicada con autoridad. Vendrá palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Vendrá edificación. Con la autoridad tuya hoy, Señor, estamos para recibir, para poder nutrir, para poder tener, Señor, esa palabra que alimenta, que desafía, que alienta. Y por eso hoy declaro mi impotencia, Señor, humana, pero declaro hoy la dependencia divina para recibir y dar lo que tú has puesto en mi corazón. Quiero ser fiel a esa palabra y pedir que podamos ser bendecidos con ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédese de pie. El Salmo 23, por favor. He titulado a este sermón Honrando a nuestros pastores. La palabra honra tiene que ver con poner en alto, poder tener en distinción una tarea que muchas veces nos cuesta. Normalmente hay títulos a quienes uno honra fácilmente, como el señor presidente, el diputado, el alcalde. Tengo, por la misericordia de Dios, el placer de predicar en una iglesia donde se congrega el alcalde de la ciudad, donde un par de diputados están con nosotros, y veo la distinción que tienen ellos. Les reciben, les saludan. Pero ¿por qué el pastor no recibe tal honra? Déjenme hablarle un poquito sobre esto hoy, no porque quisiera quedar bien, sino que porque quiero que usted sea bendecido con esta palabra de parte de Dios. Leemos el pasaje completo del Salmo 23, por favor. Todos juntos, todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tome su asiento, por favor. Estaba deseando cambiar mi vehículo debido a que necesitaba tener un vehículo que me pudiera aprovechar el trabajo misionero. Donde estamos pastoreando, tenemos muchas obras en la montaña. Yo necesitaba renovar mi vehículo para tener ese tipo de trabajo. Entonces llené una aplicación por medio de una aplicación, ¿verdad? Para una financiera tal vez podría obtener un crédito con ellos para así comprar el auto. Ellos me devolvieron por medio de una llamada a mi aplicación. Entonces corroboraron alguna información que yo ya había llenado en internet. Y llegó la señorita a decirme, ¿cuál es su trabajo? Yo soy pastor. No, en serio, me dijo. ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? Yo soy pastor, a eso me dedico, ese es mi trabajo. No, me dijo, ese no es trabajo, me dijo. Inmediatamente cuando ella dijo eso, me acordé cuando estaba en tercer grado de primaria, y la maestra está preguntando a los alumnos, ¿a qué se dedican sus papás? Cuando llegó mi turno, la maestra me pregunta, a ver, David, ¿a qué se dedica su papá? Y yo digo, mi papá no trabaja, es pastor.
Tuve un déjà vu. Creo que es necesario entender que aunque no tenemos un título profesional como pastor, el pastor no es un título profesional, como decir ingeniero, doctor, pero delante del reino de Dios es de los principales, a quien el Señor ha escogido y Él ha constituido para su obra. Y quiero hoy, en base a este salmo, poder encontrar 3 tareas. Por favor, no vaya a perder el salmo, manténgalo abierto, aunque algunos ya lo conocemos de memoria, pero vamos a encontrar en estas 3 tareas principales, las cuales voy a resaltar. Hay muchas más que narra este salmo, pero David, el que había sido un pastor, conocía lo que era ser oveja y ser pastor. Hablando de esta alegoría, y la traslada al ministerio pastoral, principalmente al príncipe de pastores, Cristo Jesús el Señor. Y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando hablamos de la tarea pastoral, cuando hablamos del ser pastor, del obtener el beneficio de ese gran ministerio, muchas veces solo pensamos en una persona que viste bonito y que se para al frente, pero no vemos detrás de esas cortinas qué hay detrás de eso. Y por eso, cuando dimensionamos el trabajo pastoral y estas 3 tareas principales que quiero hacer mención de ella en el tiempo que resta, usted va a poder decir: realmente no lo había visto de esa manera. Gloria a Dios por el ministerio pastoral. Gracias, Señor, por ser mi pastor y por llamar a pastores hombres a quienes tú has designado para que tengan esta gran tarea. Veamos la primera tarea pastoral que me hace honrar más y más a nuestros pastores. Lo primero es el compromiso que tiene un pastor por nutrir, por dar alimento al redil. Noten ustedes, si notan en el versículo 2 del pasaje, hay una palabra que ayuda a entender esta tarea, la magnitud. Dice: en lugares, a ver qué dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Déjeme más o menos entender por qué David le coloca este adjetivo de delicados pastos. Bueno, Israel, que ese es el contexto demográfico, ese es el contexto geográfico que tiene David al hacer sus poemas, no es un lugar como decir Sonsonate, la Cien del Jobo. No es un lugar como decir la Reina Chalatenango, que es planito y que hay mucha vegetación, hay agua y pastos verdes. No, Israel no tiene esa constitución geográfica. Israel en su gran mayoría es desierto, es montañas áridas. Pero hay algo que tiene en Israel, y es el Mediterráneo. En los vientos elíseos traen muchísima sal, nutrientes, y mojan las montañas. Y esa humedad que traen los vientos todos los días hace caer esa agua y de repente nutrir un pasto, ¿no?, que está ahí escondido. Y el pastor sabe que tiene que ir a buscar esos delicados pastos para llevar al redil. Y por eso salen muy de mañana o a veces semanas enteras buscando ese delicado pasto para sus ovejas. Esa es la imagen que tiene David al decir: esta es la tarea del pastor, ir a buscar esos delicados pastos para nutrir a sus ovejas. Por eso esta analogía del pastor y el redil me hace entender que cada uno de nosotros tenemos la bendición de contar con un hombre, una mujer o este equipo pastoral que van a la presencia de Dios y le dicen: Señor, ¿cuál es el delicado pasto que tienes hoy para las ovejas que tú tienes en el redil? Y por eso cada vez que usted viene a la casa del Señor con hambre, ¿cuántos traen hambre y sed del Señor? Yo sé que usted dice: hoy el Señor me nutrió, hoy el Señor me habló, hoy el Señor me dio de comer. Yo vengo de desayunar de Mr. Donald porque no puedo predicar sin comer, me desmayo. Y en Mr. Donald, para mí lo más rico que puede haber de ahí son las empanadas de leche. Soy aficionado y adicto a las empanadas de leche.
y al requesón de ahí. Entonces, desde que me desperté, ¿qué se imagina que mi mente empezó a ver? Imágenes de empanadas de leche. Perdón, hermano, sé que usted no ha desayunado, pero... Y yo así pienso que el pastor está en la presencia de Dios, las horas que toma para estudiar de que es nuestro manjar preferido y el que más nos nutre y nos llena. Y de esta palabra poder traer para ustedes ese manjar, ese delicado manjar que usted necesita. A mí me impresiona. Mire, aquí probablemente hay varias decenas de personas. ¿Cómo es el Espíritu Santo que a cada uno le da su cucharada? ¿Y cómo es eso que un hombre, una mujer se paran aquí y no conociendo nada de lo que le pasa a usted, nada de lo que usted está viviendo? Tal vez tenemos alguna insinuación de uno, dos, que tres cercanos que nos cuentan los problemas, nos escriben, o al menos uno puede pensar, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso que a todos el Señor les da su porción? ¿No le llaman ustedes a eso una bendición? ¿No le llama usted a eso realmente una provisión maravillosa de Dios al traer un plato delicado cada vez que se sirve la palabra? Por eso quiero decirte, Dios se ocupa de que seas edificado. Y por eso es importante honrar la tarea pastoral. ¿Cuántas horas ocupa el pastor? Bueno, puedo hablar por mí. Yo predico 2 veces a la semana en mi congregación, el martes y el domingo. Y me ocupa más o menos para el sermón del martes unas 10 horas de preparación para el sermón. Para el del domingo son al menos unas 16 horas de preparación del sermón. Porque hay que leer, hay que meterse, hay que empaparse de eso que uno tiene que decir, investigar las palabras. ¿Qué es lo que el Señor tiene hoy? Ese día, ese momento, esa mañana, para hablar y nutrir. Por eso, esta asignación de esta tarea para los pastores es una demanda para nosotros, prepararnos, equiparnos espiritualmente. Porque ¿cómo poder darle al pueblo una palabra que nutre? Por eso, hermano, sea usted un buen comensal. Gracias por el amén. Si usted tiene un pastor que se preocupa para darle un delicado manjar todos los domingos, todos los miércoles, cada mañana del sábado, cada momento que su pastor se para frente a las cámaras o aquí frente a ustedes o mandando un mensaje, usted levante sus manos y diga: Señor, yo honro a mi pastor porque lo has escogido para darme a nutrir, para darme palabra, para darme, Señor, alimento. Sea un buen comensal, sea un buen comensal. De manera que cada vez que su pastor se va a parar, apague el teléfono. Cada vez que el Señor va a usar a su pastor para darle de comer, quite todo tipo de distracción. Dígale a la suegra: suegra, vas a hacer unas 5 sillas para allá, por favor. Es una broma. Pero sea un buen comensal, un oyente dispuesto, un escuchador atento a la voz de su pastor. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Levanten la mano las ovejas. Los que no lo levantan son cabros. No, son bromas. Pero la oveja oye la voz de su pastor. Diga conmigo: yo soy oveja y yo oigo la voz de mi pastor. Por eso a esa voz usted le debe obediencia. A esa voz usted le debe respeto. A esa voz usted debe decir: gracias, porque por esa voz, por esa palabra, yo tengo dirección, tengo nutrición. La segunda tarea pastoral que me hace poder comprender lo que significa ser pastor y la honra que debo de darle es la firmeza en la disciplina y corrección que un pastor debe tener. No sé si pueden ver esa imagen en la pantalla. Esa imagen se conoce como la imagen de la perna quebrada. Estaba en la ciudad de Baltimore por predicar en una iglesia y me llevaron al pastor
y tenía este cuadro inmenso en su sala. Y yo me le quedé observando porque era mi primera vez viéndole, tan de cerca. Y me dice el pastor: te veo curioso por la imagen. Sí, está preciosa. Te voy a explicar, me dice, la historia de esta imagen. Esa oveja nos representa a todos nosotros. Y ese pastor representa a Cristo Jesús el Señor. Y también a cada uno de los que hemos sido llamados para ser pastores, de cuidar el rebaño. La mayoría de ovejas toman un tiempo en someterse a la voz de su pastor. Casi la mayoría de ovejas venimos golpeados, maltratados por el pecado. Iba a decir la suegra, pero no. Maltratados por los demonios, maltratados por huestes que han tratado de matarnos. Pero bendito el Señor, nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado de la condenación. Pero toma un tiempo acercarse a la congregación y usted se sienta donde se siente, escucha a su pastor, pero toma un tiempo llegarlo a tener y decir: Él es mi pastor. Hay hombres en nuestra iglesia que por confianza, ellos son algunos mayores que mí, y me dicen: usted no solo es mi pastor, es mi padre, porque yo no tengo papá, nunca he conocido un papá. Pero su tarea pastoral hasta muchas veces se convierte en mi padre, porque cuando predica, cuando habla, no solo consuela, no solo anima, también disciplina, también edifica. Y muchas veces, al entender qué es lo que sucede con una oveja rebelde, la Biblia dice, y pueden ver conmigo en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor normalmente tiene estas dos instrumentos que le apoyan en su tarea: el callado y la vara. El callado es obviamente una especie de vara grande, alta, mucho más alta que él, que tiene una curvatura al final de ella. Lo que con ella hace es que cualquier oveja que no está tan a gusto con su pastor, sino que siempre quiere ir a buscar otro alimento, a otra casa, a otro lugar. No, yo no quiero, es que a veces ese pastor se pela. No, es que está viejo. No, es que no me gusta. Pero el pastor, con la palabra, tiene que ir, y con el callado traerla así. Ahora sigo con la explicación de la metáfora. De tantas veces el pastor ir a traer esa oveja, está descuidando las demás ovejas, y corren peligro las demás ovejas, porque hay lobos, porque hay otro tipo de devoradores que quieren destruir el redil. Y el pastor tiene que ir y jalar a esa oveja y tomar tiempo para traerla consigo. Entonces tiene que tomar una decisión. Toma la oveja, toma una pata y la quiebra. Inmediatamente rompe parte de su túnica y la venda. Y por un promedio de 2 meses tiene que llevarla consigo en el hombro. Por eso es que esa oveja está siendo cargada por el pastor. ¿Cuántos meses has sido cargado tú por tu pastor? ¿Cuántas veces el pastor ha tenido que llorar y orar por ti? Porque no te sometes, porque no cambias, porque tu matrimonio está siendo afligido, porque tu economía está siendo raptada por la desobediencia. Y tu pastor tiene que cargarte en el hombro. Ahora, hay algo aquí lindo. Es que cuando la oveja está siendo cargada, empieza a escuchar un corazón que tiene que trabajar más de lo normal. Porque ya llevar esas 30 libras, 40 libras de más en el hombro hace que el corazón se fatigue, y la oveja empieza a oír ese corazón: pum, 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 pum.
diferente latir. Un latir cansado, porque tiene que subir la montaña con él en el hombro. No solo eso, el olor se impregna en su cavidad nasal de su pastor. Y una oveja que ha sido disciplinada, forjada por su pastor, porque se le acerca, porque le llama, porque le habla con amor, porque le corrige con mansedumbre, porque le da un ejemplo adecuado, entonces esta oveja cambia y empieza a decir: no es el pastor, es mi pastor. No es el pastor del templo cristiano, es el pastor de mi casa. Es el que me cuida. ¿Cuántos honran a su pastor? Por eso déjese corregir. Gracias por el amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes en algunas veces que su pastor ha predicado están como diciendo: eso no me gusta? O quizás: oye, vieja, te hablan. Pero cuando el Señor use a su pastor en corrección, diga: Señor, me cuesta lo que estoy oyendo, pero yo sé que viene de ti y es para mí. Yo sé que quieres corregirme, quieres ayudarme. ¿Cuántos saben qué planes de bien tiene Dios para nosotros? ¿Cuántos saben que Dios tiene planes de bien para nosotros? Y eso implica corrección. Y eso implica modelarte, cambiarte, forjarte. Por eso al pastor le toca enseñarte a confiar, enseñarte a que puedas vivir en la voluntad del Señor. La tercera tarea y última que nos lleva a entender la tarea pastoral y honrarla es la autoridad y la unción que han sido delegadas a Él, con la cual protegen nuestras vidas. Vean el versículo 5, léalo conmigo, por favor. Versículo 5. ¿Lo tienen? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nosotros estamos siendo rodeados de angustiadores todos los días. Nuestra mente está siendo acosada por angustiadores. Nuestra naturaleza humana es atrayente de angustiadores. El temor, el estrés, el afán, la ansiedad, la depresión. ¿Cuántos ya les conocen a estos angustiadores? Pero noten ustedes que estos angustiadores son repelidos ¿con qué? Unges mi cabeza con aceite. Llamo su atención a esta imagen. Cuando el pastor toma el redil para llevarla hacia buscar los delicados pastos, y tendrán que caminar un largo recorrido, oveja por oveja, el pastor toma aceite y empapa su cabeza. Ustedes saben que las ovejas son un animalito vulnerable. Ellos no pueden defenderse. Son muy sensibles, temerosos, rápidamente pueden quedar paralizados por el temor, pero también tienen otra deficiencia. Tienen cavidades nasales muy grandes, donde entran fácilmente los insectos. Y estos insectos pueden entrar hasta el cerebro y colocar ahí sus huevos. Si este pastor no cuida de sus ovejas, no le ungirá, sino que dirá: ay, que vean cómo se salen con ellas, ay, vean cómo se defienden ellos. Pero un pastor que ama su redil toma aceite y empapa su cabeza con aceite. Y usted sabe lo que esto representa para nosotros. Dios le ha dado a su pastor una autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo, dijo el Señor. Y dijo a sus discípulos: por tanto, vayan. Les doy autoridad para que reprendan. Les doy autoridad para que reprendan. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Hay una autoridad delegada por Dios hacia su pastor. Y cada vez que el pastor levanta su mano y da una bendición, hay un manto de bendición que cae sobre su vida.
Cada vez que usted llega donde su pastor, pastor, puede orar por mí, estoy pasando una aflicción. Y el pastor levanta sus manos. Hay una unción inmediatamente que baja de parte del Señor a esa voz, a esa palabra. Y esa autoridad que ha sido delegada es inmediatamente activada para usted cada vez que dice: mi pastor tiene autoridad de Dios para ungirme. Cada domingo yo termino mi sermón bendiciendo al pueblo con la bendición sacerdotal. Le pido a todos ponerse de pie, levantar sus manos y declaro la bendición sacerdotal. Pónganse de pie. Iglesia del Templo Cristiano, levanten sus manos. Jehová te bendiga y te guarde. Iglesia, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la sublime gracia del Dios a quien adoramos y servimos pueda en este momento alejar toda angustia, toda depresión, toda tristeza. Esa unción que hoy el Espíritu Santo nos da por medio de su amor, de su misericordia, llega hasta tu vida. Alce sus manos, usted que está siendo afligido, usted que está siendo deprimido, usted que está siendo acosado por algún angustiador. Por favor, dije: unge mi cabeza con aceite. Dígale: Señor, unge mi cabeza con aceite. Mi copa quiere estar rebosando de tu gloria. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque unges nuestra cabeza con aceite. Quiero terminar pidiéndole, quieren dirigir sus manos hacia sus pastores, por favor. Levante una oración. Vamos, bendiga. Bendígale al Señor. Vamos, bendiga al Señor. De acuerdo a lo que escuché esta palabra, diga: Señor, gracias por usar a mis pastores para traerme siempre alimento. Gracias por la pastora May, gracias por el pastor Orlando, Señor, por darles cada domingo alimento. Gracias por darles esa fuerza de pararse a pesar de lo natural con lo que luchan. Pero la unción tuya que tienen los hace, Señor, revestirse de autoridad y preparar ese delicado manjar para nosotros. Gracias, Señor, por usarlos en disciplinarnos, en cuidarnos, en traer siempre, Señor, por medio de ellos una palabra de corrección. Perdóname, dígale: Señor, perdóname cuántas veces no he querido recibir esa palabra, pero hoy yo te pido: trae sobre mí siempre humildad para oír tu voz. Y dígale: Señor, ponga sus manos sobre su cabeza ahora y dígale: Señor, de parte de mi pastor yo recibo la unción. Dígale: Señor, de parte de ti yo recibo la unción. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.